Buenas tardes con todos. Revisemos el repaso número 48. Pregunta número 1. Gestante de 32 semanas. Gestante de 32 semanas con antecedente de 3 cesáreas previas. La ecografía tiene placenta previa total. Placenta previa total. ¿Cuál sería el mayor riesgo al que se enfrenta esta paciente? Respuesta letra E, acretismo placentario. Acretismo placentario. El principal factor de riesgo para acretismo placentario es la placenta previa, asociado al antecedente de cesárea anterior o múltiples ilegrados. Principal factor de riesgo para acretismo placentario, placenta previa. Principal factor de riesgo para acretismo placentario, placenta previa. Acá, acretismo placentario. Se ven placenta increta y placenta percreta. Placenta normal, placenta acreta, increta, ingresa y percreta, perforación. Pregunta número 2. Gestante de 30 semanas por fecha de última regla presenta ruptura de membranas de hace 3 días. Dato importante para el enunciado. Ruptura de membranas hace 3 días. Funciones vitales normales. Latido cardíaco fetal 145, normal. De 110 a 160, está en rango, no tiene dinámica uterina. ¿Cuál es la indicación más apropiada para evitar complicaciones? Para evitar complicaciones en una gestante de 30 semanas. Letra C, antibiótico terapia. El manejo de la ruptura prematura de membrana es en base a la edad gestacional. En esta pregunta tenemos un feto pretérmino, por lo que la primera opción de tratamiento sería la maduración pulmonar asociado a la antibiótico terapia. Para gestantes a término mayores a 37 semanas se procede al parto y antibiótico terapia. Pretérmino tardío, manejo similar. Para gestaciones pretérmino, como en el caso del caso clínico del enunciado, 30 semanas, acá se incluye en este rango de tiempo manejo expectante, antibiótico profilaxis, maduración pulmonar y antibiótico terapia. Antibiótico terapia y maduración pulmonar, en caso de una gestante de 30 semanas. Para menores de 24 semanas, consejería, manejo expectante, etc. Pregunta número 3. ¿Cuál de las siguientes patologías es causa de oligohidramnios? ¿Cuál de las siguientes patologías es causa de oligohidramnios? Agenesia renal. Agenesia renal. La causa más frecuente de oligohidramnios es la ruptura prematura de membranas. Asimismo, también es causado por anormalidades del tracto urinario fetal, como la agenesia renal bilateral, riñones poliquísticos u obstrucción genitourinaria fetal. Una insuficiencia uteroplacentaria es otra causa común, así como la arteria umbilical única. La mayoría de estas anomalías pueden ser detectadas por una ecografía obstétrica. ¿Cuál de las siguientes patologías es causa de oligohidramnios? Agenesia renal. Agenesia renal. Agenesia renal, causa de oligohidramnios. Pregunta 4. ¿Cuál de las
Siguientes opciones: una gestante de 19 años acude a consulta externa por fiebre continua. Fiebre. Una gestante con fiebre de 39 grados centígrados que comenzó ese mismo día. Refiere mialgia intensa en todo el cuerpo, dolor retroorbital. Palabras clave: fiebre, mialgia, dolor retroorbital. Hace 3 días estuvo ¿dónde? En Tumbes, visitando a un familiar. La fiebre cae luego de terapia antifebril, pero no llega a la normalidad. ¿Cuál es la indicación a seguir? Internamiento con vigilancia continua. Internamiento con vigilancia continua. Por la zona geográfica estamos hablando de una picadura de mosquito por Aedes aegypti, teniendo como enfermedad probable dengue. El tratamiento del dengue sintomático y vigilancia continua como en la paciente no gestante. Pregunta 5. Mujer de 32 años, gesta 3 para 2, 1, 2. Acudió a consulta refiriendo dolor a nivel de hipogastrio. Dolor a nivel de hipogastrio de cuántas semanas? 3 semanas de evolución. El examen se encuentra cervix doloroso a la lateralización y anexos dolorosos, no evidenciándose flujo vaginal. De acuerdo al cuadro clínico, el tratamiento indicado es ceftriaxona más doxiciclina. Ceftriaxona una cefalosporina de tercera generación más doxiciclina. Los criterios de Hager para enfermedad pélvica inflamatoria consisten en número 1, dolor hipogástrico. Dolor hipogástrico. Número 2, dolor a la movilización del cérvix. Y número 3, dolor a la palpación anexial. El tratamiento ambulatorio estándar es el uso de ceftriaxona y doxiciclina por un periodo de 14 días junto con tratamiento de la pareja. Ceftriaxona más doxiciclina, 14 días junto con tratamiento de la pareja. Criterios de Hager para enfermedad inflamatoria pélvica: dolor hipogástrico, dolor a la movilización del cérvix y dolor a la palpación anexial. Recuerden, tratamiento de enfermedad pélvica inflamatoria: ceftriaxona más doxiciclina, 14 días. Pregunta 6. Tenemos varón de 18 años, estudio de emergencia por accidente de tránsito. Al examen, herida amplia en cuero cabelludo, miriasis de pupila derecha, deformidad de pierna izquierda, apertura de párpados al llamado, respuesta verbal confusa y localiza dolor al examen. ¿Cuál es el puntaje de acuerdo a la escala de Glasgow? Acá tenemos orden verbal, 3 puntos, confuso, 4 puntos y localiza dolor, 5. 3 más 4, 7, más 5, 12, clave B. 12, clave B. Orden verbal, 3 puntos. Orden verbal, 3 puntos. Orden verbal, 3 puntos. Paciente confuso, C de confuso de 4, 4 puntos. C de confuso, 4 puntos. Y localiza dolor, 5 puntos. Respuesta, 12. Pregunta número 7. ¿Cuál es la triada que acompaña al cuerpo extraño en la córnea? Cuerpo extraño en córnea. Letra D, fotofobia, lagrimeo y blefaroespasmo. Fotofobia, lagrimeo y blefaroespasmo. Fotofobia,
lagrimeo y blefaroespasmo. Pregunta número 8. ¿Cuál es el mecanismo de producción en la fractura de Colles? Fractura de Colles, mano en dorsiflexión, caída con mano en dorsiflexión. Es la fractura más frecuente del radio distal, como están viendo acá en la imagen. Radio distal. Mecanismo, caída sobre la mano en dorsiflexión, ya hemos estado comentando. El fragmento distal se desplaza a dorsal y radial, con cierto grado de supinación. La deformidad que se produce se denomina endorso de tenedor. Por tanto, la fractura de Colles sufre una desviación en supinación dorsal y radial. Supinación dorsal y radial. Acá, la deformidad en dorso de tenedor, fractura de Colles. Radio distal. Fractura de Colles, el mecanismo caída con mano en dorsiflexión, como están viendo acá. Caída con mano en dorsiflexión. Y acá ven en la imagen la deformidad en dorso de tenedor. Fractura de Colles. Pregunta 9. Lactante 3 meses con displasia congénita de cadera. Lactante 3 meses con displasia congénita de cadera. ¿Cuál es el signo más característico del examen físico? Una limitación a la abducción. Limitación a la abducción. El diagnóstico clínico de la luxación congénita de cadera se realiza cuando se encuentra alguna de estas tres alteraciones. Número 1, limitación de la abducción. La respuesta, maniobra de Ortolani o maniobra de Barlow positivo. Es aconsejable que esta exploración se repita a las 6 semanas y entre los 6 y 10 primeros meses de vida. Limitación a la abducción. Displasia congénita de cadera, limitación a la abducción. Pregunta 10. ¿Cuál es el procedimiento que se le debe realizar a un paciente politraumatizado que presenta dificultad para orinar y sangre en el meato urinario? Dificultad para orinar y sangre en el meato urinario, letra A. Uretrografía retrógrada. Uretrografía retrógrada. La prueba de diagnóstica de elección en pacientes con sospecha de lesión uretral es la uretrografía retrógrada. Se inyectan 25 a 30 ml de contraste al 30% con una jeringa de irrigación y se hacen proyecciones oblicuas, mientras se obtienen varias radiografías. El escape del contraste fuera de la uretra sugiere daño uretral, normalmente secundario a un trauma pélvico. Es indicación para una intervención quirúrgica posterior reparadora. Respuesta, uretrografía retrógrada. Pregunta 11. En un traumatismo de zona periorbitaria, el dolor en el movimiento ocular en sentido horizontal es un síntoma de fractura de pared interna. En un traumatismo en zona periorbitaria, el dolor en el movimiento ocular en sentido horizontal, palabra clave, horizontal, es un síntoma de fractura de pared interna. Pregunta 12. ¿Cuál de los siguientes signos es indicativo de perforación ocular? Atalamia.
atalamia. Pregunta 13. ¿Cómo se encuentran las pupilas en el examen de un paciente con glaucoma de ángulo estrecho o cerrado? Parcialmente dilatada, dilatadas, la midriasis, y esta va a ser A reactiva. Pregunta 14. Mujer de 26 años, gesta 2 para 2, acude al médico por dolor abdominal y estreñimiento intermitente durante el último año, dolor abdominal difuso y estreñimiento intermitente durante el último año. También ha tenido varios episodios de diarrea no sanguinolenta que duran hasta una semana y luego se resuelven espontáneamente. Los síntomas ocurren solo durante el día y generalmente mejoran después de defecar, dato importante. Generalmente mejoran después de defecar. Al ser interrogada, informa altos niveles de estrés por cuidar a sus 2 hijos mientras su esposo trabaja. La menstruación ocurre en intervalos regulares de 28 días con un flujo moderado que dura de 4 a 5 días y se asocian con dolor severo. No fuma ni bebe alcohol, toma naproxeno para el dolor menstrual y anticonceptivos orales. Temperatura 37.6, pulso 94, presión arterial 115,70 milímetros de mercurio. El examen físico no muestra anomalías. Su concentración de hemoglobina es 12.8 gramos por decilitro, recuento de leucocitos 5300 milímetros cúbicos y la velocidad de sedimentación globular es 17 milímetros por gramo. Anticuerpos antitransglutamitasa IgA son negativos. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? Respuesta letra B. Síndrome de intestino irritable. Síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable es un diagnóstico clínico que se manifiesta con dolor abdominal recurrente que se asocia con dos de los siguientes aspectos. Dolor relacionado con la defecación, cambio en la frecuencia de las heces y cambio en la consistencia de las heces. Los síntomas de alerta, diarrea nocturna, heces con sangre, fiebre, pérdida de peso, están ausentes en esta afección. Los síntomas a menudo se desencadenan por el estrés, como mencionaba el caso clínico, y los resultados de laboratorio suelen ser normales, como se observa en esta paciente. Tratamiento de primera línea incluye modificaciones en el estilo de vida, actividad física, manejo del estrés, ajustes dietéticos, una hidratación adecuada, alimentos ricos en fibra y psicoterapia. Por ejemplo, terapia cognitivo-conductual, antidiarreicos en casos extremos, por ejemplo, loperamida. Respuesta correcta, síndrome del intestino irritable. Pregunta 15, pregunta de neurología, ¿cuál de las siguientes no corresponde al hematoma epidural agudo? ¿Cuál de las siguientes no corresponde al hematoma epidural agudo? Respuesta letra A. El sangrado se ubica entre la dura y el hueso, sí. La arteria más frecuente comprometida es la arteria meningia media, sí. La imagen de la tomografía evidencia una hiperdensidad biconvexa, también. Manejo incluye craneotomía, drenaje y ligadura arterial, correcto. Una midriasis del ojo derecho indicaría que el hematoma es el lado izquierdo, eso es falso. Pregunta 16. ¿Cuál es el diagnóstico nutricional de un paciente lactante de 12 meses de edad que presenta 8.5 kilos de peso y talla 73? Si es que la talla para su edad en el percentil 50 es de 75 y su peso para la talla en el percentil 50 es de 9.5. Emaciación. En ambos disminuido. Emaciación. Pregunta 17. Anciano con cuadro de tos seca
mialgias y febrícula de 10 días de evolución. ¿Qué tratamiento escogería de acuerdo con su posibilidad diagnóstica? Acitromicina. Acitromicina. Pregunta 19. Con relación al tratamiento erradicador del Helicobacter pylori, es cierto que se utilizan dos antibióticos y un inhibidor de la bomba de protones. Dos antibióticos, un inhibidor de la bomba de protones. Con respecto al tratamiento erradicador del Helicobacter pylori, es cierto que se utilizan dos antibióticos y un inhibidor de la bomba de protones. Pregunta 20. 2 semanas después de someterse a una amputación por debajo de la rodilla de la pierna izquierda, el paciente informa episodios de dolor agudo, punzante y ardiente en la parte inferior de la pierna izquierda durante los últimos 3 días. Hace 2 semanas estuvo involucrado en una trifulca durante el cual sufrió múltiples heridas de bala en la parte inferior de la pierna izquierda, lo que provocó una isquemia irreversible de la extremidad. Actualmente está tomando paracetamol, que le proporciona un alivio mínimo al dolor. El paciente tiene antecedentes de asma bronquial, por lo que utiliza un inhalador de tipo albuterol. Temperatura 37.3, pulso 78, presión arterial 123,75. El examen físico del muñón muestra eritema leve y calor en la piel suprayacente con líquido discreto no purulento, que sale de la sutura, y leve dolor a la palpación. La fuerza muscular en la cadera y la parte superior de la pierna es normalmente bilateral. La sensación de dolor y temperatura es normal en la parte superior de la pierna izquierda. ¿Cuál de los siguientes es el siguiente paso más apropiado para el manejo? Terapia con gabapentina. Terapia con gabapentina. La gabapentina se puede utilizar en el tratamiento del dolor neuropático, incluido el dolor del miembro fantasma. La gabapentina se puede utilizar en el tratamiento del dolor neuropático, incluido el dolor del miembro fantasma. Este paciente refiere episodios de dolor agudo, punzante y ardiente del miembro amputado, que es compatible con el dolor del miembro fantasma. Debido a que no hay suficiente investigación sobre las modalidades de tratamiento para el dolor del miembro fantasma, generalmente recomiendan enfoque multimodal. Incluye terapia de espejo, estimulación nerviosa, eléctrica transcutánea, antagonistas del receptor NMDA y otras terapias adyuvantes, como por ejemplo antidepresivos tricíclicos, anticonvulsivos como gabapentina. Por ello la respuesta es terapia con gabapentina. Para culminar, repasemos un poco sobre abscesos y fístulas anales. Con respecto a los abscesos, el más común, pregunta examen, perianal, de los cuales el absceso mayor del 60% se va a convertir en fístulas. El 60% de los abscesos va a convertirse en fístulas. Y con respecto a las fístulas, lo que suele preguntar, más común, interesfinteriano. Interesfinteriano. Primer lugar. Y podría preguntar también el segundo lugar, transesfinteriano. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en un siguiente video.